Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Daniela Garzón Rueda, vivo en el municipio de Barbosa, en Santander. Hoy les voy a hablar de un tema de sistemas de referencias de la materia fotointerpretación y mapificación. Lo primero que vamos a hacer es definir el sistema de referencias. Entonces, el sistema de referencias es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir las posiciones y otras magnitudes físicas. Este recurso permite asignar coordenadas a puntos sobre una superficie terrestre. Son utilizados en geodesia, navegación, sistema de navegación por satélite y cartografía. Aquí podemos observar unos ejemplos de unos sistemas de referencia. Está el CIRGAS, el sistema de referencia geocéntrico, el datum provisional sudamericano de 1954, sistema geodésico mundial que data de 1984, entre otros. Ahí podemos observar un ejemplo. Entonces, en el sistema de referencias podemos observar que está el eje Z, que es el eje de rotación, el eje Y, que es el ecuador celeste, y el eje X, que es el punto Aries. Vamos a hablar del datum geodésico. Entonces, ¿qué es el datum geodésico? Es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre que sirve como referencia base para otras cantidades. Entonces, hay dos tipos de datum, que se puede decir el local y el geocéntrico, como también se puede decir el horizontal y el vertical. Entonces, en el horizontal, eso es un modelo matemático de la Tierra que se usa para calcular las coordenadas geográficas de los puntos. Y el vertical se utiliza para calcular las profundidades y elevaciones. Entonces, en uno se utiliza como si fuera un punto plano y en el otro se utiliza para como calcular los relieves de eso. Entonces, aquí podemos observar el datum local y el datum geocéntrico, que está el eje X, el eje Y, el eje Z, y por el contrario en este ya podemos ver es el punto A y el punto B. Bueno, vamos a hablar de la historia del World Geodesic System, que es lo mismo que WGS a lo largo de la historia. Es un estándar para su uso en cartografía, geodesia y navegación por satélite, incluido el GPS. Sí, entonces, todo empezó desde 1984 con el Sistema Geodésico Mundial, el principal, el inicial. Avanzamos a 1994 con la primera actualización llamada G730, con obtención de coordenadas del GPS. Ahí ya continuamos a 1996 con una actualización y la implementación de 5 estaciones más, que es la versión G873. Podemos continuar con 1997, un año después, que se implementan 13 estaciones más. Y actualmente, hasta el día de hoy, ya tenemos la actualización del G1150, es el nuevo referenciamiento en coordenadas y aumento de la estación de monitoreo. Bueno, ya vamos a empezar a hablar del sistema actual geocéntrico para las Américas. Para este hay los siguientes objetivos, con el fin de mejorar la infraestructura del CIRGAS para el posicionamiento del GNSS en tiempo real. Entonces, esto se hizo con el fin de difundir y promover el uso del casco Escuela Universidad Nacional del Rosario de Argentina y Universidad de la República de Uruguay. ¿Sí? La elaboración de un documento con especificaciones y requerimientos para la infraestructura del CIRGAS en tiempo real. El CIRGAS constituye la realización del ITRF
en América Latina y el Caribe y reúne los requisitos establecidos por la recomendación de UNGGIM en la relación con el GGRF. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la descripción del marco geocéntrico nacional de referencia. Entonces, actualmente en Colombia hemos observado que se utiliza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como en el trabajo anterior, el cual es el organismo encargado de determinar, establecer, mantener y proporcionar los sistemas de referencia geodésico a partir de la red básica del GPS denominada como Manga-Sirgas. Bueno, este instituto Codazzi está conformado por 60 estaciones del GPS con cubierta nacional, ¿sí? 100% nacional. 8 de las cuales son vértices del SIRGAS y 16 corresponden con la red geodinámica CASA. Bueno, aquí les muestro una tabla, la tabla número 1, que es residuos de las estaciones SIRGAS en el procesamiento de la red GPS básica Manga-Sirgas. Entonces, en estas estaciones podemos encontrar 5 diferentes, que es Cartagena, Bogotá 2, Puerto Inírida, Pasto y Leticia. Entonces, en X cada uno tiene sus valores, igual Y, Z, está la latitud, longitud y la altura de cada una de las estaciones. Bueno, ahí podemos observar que Cartagena, en cuanto a latitud, está por debajo de la latitud de Bogotá, pero está por encima de la latitud de Puerto Inírida. Claro que el que tiene mayor longitud, es Pasto, ¿sí? En cuanto a la altura. El que tiene mayor altura de todas las 5 estaciones es Pasto con el menos 0.0225 y el que tiene menor altura es Bogotá 2 con el 14. Aquí ahora vamos a hablar de 5 orígenes para Colombia. Entonces, en cuanto a origen está Bogotá, Manga, que es este central Manga, este Manga, oeste Manga y oeste Manga. Para esto se le vaya las coordenadas elipsoidales y las coordenadas Gauss-Kruger. Entonces, para coordenadas elipsoidales está la latitud y la longitud. Y para coordenadas Gauss-Kruger está norte y este. Bueno, para entonces en las coordenadas elipsoidales podemos observar que la latitud en cuanto a los 5 orígenes son completamente iguales, con diferencia a la longitud. La longitud sí varía de 74, 71, 68, 77 a 80, siendo esta la más grande, que es oeste Manga. Y para las coordenadas Gauss-Kruger, tanto en norte como este, todos son exactamente iguales, no tienen ningún cambio. Aquí ya podemos observar que es la conclusión en una tabla, cuál es el sistema de referencia Datum WGS oficial para Colombia. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer 2 tablas diferentes. En una están las coordenadas Manga de los orígenes de Gauss-Kruger en Colombia correspondiente, y en la otra están las coordenadas Datum Bogotá de los orígenes Gauss-Kruger en Colombia Entonces, en la primera podemos observar que está el origen, que es Bogotá Manga, central Manga, este Manga, oeste Manga y oeste Manga, que es lo mismo que ya habíamos observado en la parte anterior, ¿sí? Aquí ya lo que venimos a observar diferente es que es el origen del datum Bogotá, que en este se encuentra Bogotá, central Bogotá, este Bogotá, oeste Bogotá y oeste Bogotá. ¿Sí ven que la diferencia del uno es el Manga y el otro es el Bogotá? También aquí se hallaron las coordenadas elipsoidales y las coordenadas Gauss-Kruger.
En las elipsoidales tenemos la latitud y la longitud. La latitud se referencia con una N mayúscula y la longitud con una W mayúscula. En la latitud está 4, 35, 56, 57 y esta está para todo, para todas las 5 orígenes. En cambio, a diferencia de la longitud, hay unas variaciones que en una está empezando por 74, 71, 68, 77 y 80. Para las coordenadas Gauss-Krüger del mismo Bogotá, tanto el norte como el este tienen los mismos valores, no tienen ninguna variación. Gracias por su atención, chicos, espero les haya quedado un poco más claro lo que es el datum, lo que son los sistemas de referenciación y cómo podemos observarlos más normalmente.